Contraté a una mujer para limpiar la casa mientras toda mi familia estaba fuera. 1 hora después, me llamó y susurró: «Señora, ¿hay alguien más en la casa?». Me quedé helada. «No. ¿Por qué lo preguntas?». «Hay una mujer en el piso de arriba». Empecé a temblar. «Sal de ahí ahora mismo». Llamé a la policía y conduje a toda velocidad de regreso a casa. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Ese día me desperté con el plan de limpiar la casa. Quería que todo estuviera ordenado, sobre todo antes de que llegaran las lluvias, cuando la humedad vuelve todo más pesado. Me arremangué, tomé un trapo y me paré frente a la ventana de la sala, lista para empezar con entusiasmo. Mientras limpiaba el vidrio, el teléfono en mi bolsillo vibró. Miré la pantalla. Era Elena, mi amiga de la infancia, a quien no veía hacía muchos años. Su voz alegre llenó el teléfono, avisándome que solo estaría de paso por Guanajuato un día y quería invitarme a tomar un café. Sentí que el corazón se me calentaba al escuchar su voz tan familiar. Elena y yo compartimos tantos recuerdos. Correr por los campos, desvelarnos hablando de sueños. ¿Cómo podía decirle que no? Pero al pensar en todo lo que tenía por limpiar, dudé un momento. No podía dejar la casa así. Entonces recordé a Carolina, la chica que vivía en el callejón cerca de mi casa. Tenía poco más de 20 años, menuda, de carácter amable, y necesitaba un trabajo extra para pagar sus estudios. La llamé y aceptó enseguida, agradecida. Le di instrucciones precisas: limpiar la biblioteca, fregar las escaleras del segundo piso y, sobre todo, tener cuidado con los estantes viejos de Esteban, mi esposo, donde el polvo se acumulaba. Le dejé una llave de repuesto y le pedí que cerrara bien cuando terminara. Conduje hasta el café El Jardín, donde Elena me esperaba. Nos sentamos bajo un árbol grande. Ella me contó sobre su vida en la ciudad, sobre sus hijos ya adultos, y yo le hablé de Esteban, de su trabajo como escritor en el periódico y de mis días tranquilos, aunque a veces vacíos. Reímos recordando viejos tiempos. En medio de la charla, mi teléfono volvió a sonar. Vi el número. Era Carolina. Sonreí, pensando que llamaba para decir que había terminado. Pero cuando contesté, no escuché su voz tímida de siempre. En su lugar, se oía una respiración agitada, como si intentara contener el pánico. «Señora María», susurró, con una voz temblorosa que apenas pude oír. «¿Hay alguien más en la casa?». Sentí que el corazón se me detenía. «No», respondí, tratando de sonar tranquila. «Estoy tomando café». «Oh, mi esposo está en el periódico. No volverá hasta la noche». «¿Qué pasa, Carolina?». Al otro lado hubo unos segundos de silencio. Solo se oía su respiración entrecortada. De pronto, su voz se quebró. «Hay una mujer en el segundo piso. Estaba limpiando las escaleras y la vi. Vestía un vestido blanco largo, con el cabello despeinado. Caminó por el pasillo y desapareció en la última habitación». Sus palabras fueron como un cuchillo helado en el pecho. Intenté mantener la calma, pero la mano con la que sostenía el teléfono temblaba. Lo primero que pensé fue que alguien había entrado. La casa era vieja, pero siempre cerrábamos todo con cuidado. ¿Cómo podría haber entrado alguien? Me disculpé con Elena, diciéndole que tenía una emergencia. Ella me miró preocupada, pero solo negué con la cabeza, incapaz de explicarle más. Le dije a Carolina por teléfono: «Carolina, sal ahora mismo, cierra la puerta y espera afuera. Voy en camino». Llamé a la policía mientras conducía, con la voz entrecortada por la ansiedad. Expliqué que había un intruso en casa, tratando de dar los detalles, aunque mi mente era un torbellino. Intenté volver a llamar a Carolina, pero no contestó. Cada tono que sonaba sin respuesta hacía que mi corazón latiera más fuerte, como si fuera a salirse del pecho. Imaginé lo peor, que algo le había pasado, o que el intruso la había atacado. Ese día, las calles de Guanajuato parecían interminables, aunque yo pisaba el acelerador a fondo. Cuando llegué a casa, el coche de la policía ya estaba estacionado frente a la puerta. Carolina estaba sentada encogida en el escalón, el rostro pálido,
los ojos muy abiertos, llenos de miedo. Corrí hacia ella, la abracé y le pregunté angustiada: ¿Estás bien? ¿Viste algo más? Carolina solo negó con la cabeza, los labios apretados, como si no pudiera pronunciar una sola palabra. 2 policías, uno de mediana edad con una mirada seria y otro más joven, salieron de la casa. Dijeron que habían revisado cada rincón, cada habitación, cada armario, debajo de las camas, incluso el cobertizo del patio trasero. No había nadie. No había señales de entrada forzada. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave, sin un solo rasguño o huella extraña. Suspiré aliviada, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Carolina contó, aún temblando: juro que la vi, a la señora María. Ella no parecía real, era como una sombra. No me atrevo a subir más al segundo piso. Le acaricié el hombro para consolarla, pero dentro de mí empezó a crecer una duda. Esta casa tenía más de 70 años. Había pertenecido a la familia de Esteban antes de que nos mudáramos. Las paredes de piedra, las puertas de madera que crujían, los rincones oscuros, siempre me habían hecho sentir que ocultaban algo, pero una mujer no podía imaginarlo. Justo en ese momento escuché el coche de Esteban avanzar por el camino de piedra frente a la casa. Bajó con el rostro sorprendido al ver el coche de la policía y a mí, junto a Carolina. Lo tomé del brazo y le conté rápidamente lo ocurrido. Esperaba que se preocupara como yo, que quisiera averiguar qué estaba pasando. Pero Esteban solo sonrió levemente, una sonrisa que rara vez le había visto. Se acercó a Carolina, le dio una palmada en el hombro y dijo con voz suave, casi burlona: «Seguro que estabas cansada y confundiste el reflejo del sol con una sombra. Nuestra casa es vieja, tiene muchos rincones que engañan la vista». Carolina bajó la cabeza, sin decir una palabra más. La miré con el corazón encogido. Sabía que no era una chica fantasiosa, era trabajadora, honesta, no tenía motivo alguno para inventar algo así. Pero la mirada de Esteban, su calma, empezó a hacerme dudar de mí misma. Tal vez tenía razón. Me disculpé con los policías por haberlos hecho venir. Una vergüenza amarga me subió al pecho. Le pagué a Carolina, le pedí que se fuera a descansar y le prometí que la llamaría si la necesitaba. 3 meses después, me jubilé oficialmente. Ya no había mañanas apresuradas preparándome para el trabajo, ni reuniones interminables, ni días corriendo contra los plazos. La vieja casa en Guanajuato se convirtió en mi mundo, pero el cambio de ritmo me quitó el sueño. Cada noche me quedaba despierta, mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj en la oscuridad. En esas noches empecé a notar sonidos extraños que venían del ático. Al principio eran ruidos leves, como si algo pequeño cayera al suelo por accidente. Me convencí de que sería el viento soplando por las viejas ventanas, o la madera crujiendo por el clima, pero poco a poco los sonidos se hicieron más claros, más vivos. Escuchaba algo como una silla arrastrándose sobre el piso, despacio, con peso. Luego pasos, ligeros pero constantes, como si alguien caminara de un lado a otro. A veces, incluso oía el crujido del papel, como si alguien estuviera pasando las páginas de un libro en silencio. Le conté a Esteban una mañana, mientras desayunábamos en la cocina. Intenté mantener la voz tranquila, pero no podía evitar sentirme inquieta. «Cariño, últimamente escucho ruidos en el ático. No es el viento, suena como si hubiera alguien allá arriba». Esteban bostezó, sin apartar la vista del periódico que tenía en las manos. Respondió distraído: «Solo son ratas, María. Nuestro ático es viejo, está lleno de cosas, es el paraíso de los ratones. Mañana compro unas trampas, las pongo y listo». Al día siguiente, tal como prometió, Esteban trajo unas trampas grandes de metal, de esas que hacen un clac fuerte al cerrarse. Las colocó al pie de la escalera que llevaba al ático, justo debajo de la vieja puerta de madera. «Listo», dijo, sacudiéndose las manos. «Ahora podrás dormir tranquila, amor». Curiosamente, los ruidos desaparecieron por completo después de eso. Ya no se oían pasos, ni sillas arrastrándose, ni el crujir del papel.
Suspiré aliviada, convenciéndome de que Esteban tenía razón. Tal vez solo eran ratones, y yo me había preocupado de más. Pero luego comenzaron a pasar cosas extrañas, imposibles de ignorar. Una tarde, compré en el mercado local un trozo de chorizo picante, mi favorito por su sabor intenso. A Esteban, en cambio, nunca le había gustado lo picante, ni siquiera lo probaba. Envolví con cuidado el chorizo en papel y lo guardé en el refrigerador, pensando disfrutarlo el fin de semana. A la mañana siguiente, al abrir la puerta, me quedé helada. Faltaba un gran pedazo. El corte era irregular, como si alguien lo hubiera rebanado con prisa. Le pregunté a Esteban, que estaba leyendo el periódico en la sala. ¿Tomaste un poco del chorizo del refrigerador? Levantó la vista, frunciendo el ceño, como si mi pregunta fuera absurda. Ah, ayer me dieron ganas de probar algo picante, así que corté un pedacito, respondió distraído. Estaba bueno, la verdad. Me quedé inmóvil, sin saber qué decir. Esteban nunca había soportado lo picante. Incluso se quejaba cuando cocinaba algo con demasiado condimento. Pero no quise discutir, así que solo asentí y me alejé, con la duda clavada en el pecho. Unos días después, el chorizo había desaparecido por completo. Revolví el refrigerador, revisé la basura, pero no hallé ni rastro. Esta vez no le pregunté nada a Esteban. Una sensación incómoda, como una piedra de hielo, comenzó a asentarse dentro de mí. Hasta que un sábado por la tarde, Esteban y yo fuimos a San Miguel de Allende a visitar a unos viejos amigos. Salimos temprano por la mañana y regresamos entrada la noche. Al entrar, la casa estaba tan silenciosa como siempre. Subí al baño del segundo piso para lavarme la cara y sacudirme el cansancio del día. Pero al poner un pie dentro, sentí algo frío y húmedo. El suelo estaba empapado. El agua se filtraba entre mis sandalias, helada. El piso estaba completamente mojado, como si alguien acabara de ducharse. Miré alrededor y vi gotas aún resbalando por las paredes de la tina, brillando bajo la luz. El corazón me latía con fuerza. Nadie había estado en casa en todo el día. ¿Cómo era posible? Llamé a Esteban, la voz temblorosa. «Ven, por favor, el baño está empapado, como si alguien se hubiera bañado». Entró, miró un momento y se encogió de hombros. «Seguro fue la lluvia de la tarde que entró por la rejilla del techo, amor». Miré por la ventana. La calle frente a la casa estaba seca bajo las farolas. «No ha llovido, Esteban», dije, tratando de sonar calmada. Él frunció el ceño, un poco molesto. «Entonces debe ser una fuga en las tuberías viejas. Siempre te preocupas por nada. Mañana llamo a un plomero, pero él no llamó a ningún fontanero». En los días siguientes el suelo del baño estaba seco, como si nada hubiera pasado. Revisé la rejilla de ventilación, también las tuberías, pero todo parecía normal. La explicación de Esteban, aunque sonaba razonable, no lograba borrar la sensación de inquietud que crecía dentro de mí. Los ruidos en el ático, la salchicha desaparecida, el charco de agua sin origen aparente. Todo parecía fragmentos sin conexión, pero al unirlos formaban una imagen contradictoria que no podía dejar de pensar. Una semana después, decidí ponerme a limpiar la biblioteca de Esteban. Era su orgullo, una pequeña habitación en el segundo piso con estanterías de roble cubiertas de polvo, repletas de cientos de libros y documentos antiguos. Siempre pensé que algún día deberíamos donar algunos de los libros que casi no leíamos a la biblioteca de la ciudad para que llegaran a manos de quien los necesitara. Ese día me quedé en medio del cuarto, empezando a clasificar los libros sobre el escritorio de Esteban. Había montones de borradores, notas y papeles apilados de manera caótica, como si él nunca hubiera tenido la intención de ordenarlos. Cuando levanté una pila pesada, mi mano tembló y todos los papeles se derramaron al suelo. El sonido del papel al caer rompió el silencio del cuarto y me hizo sobresaltar. Me agaché para recogerlos, y justo en ese momento, un pequeño cajón de madera que llevaba años atascado se abrió con un clic seco. Dudé un instante y miré dentro del cajón. Allí, debajo de un montón de borradores amarillentos, había una pequeña libreta de tapa dura, de cuero marrón oscuro, con las esquinas desgastadas. Se veía vieja, no parecía pertenecer a Esteban.
A él siempre le gustaban las cosas modernas y pulcras, laptop, bolígrafos y hojas blancas impecables. Esa libreta, con la cubierta de cuero gastado y un cordel suelto, parecía de otra época. Con una mezcla de curiosidad y temor, la tomé en mis manos, que temblaban un poco al abrir la primera página. Dentro había páginas llenas de letras escritas a mano. La caligrafía era suave, elegante, claramente de una mujer. Pasé las hojas, leyendo por encima. Eran esquemas de historias, descripciones de personajes, ideas de tramas. Había un fragmento que hablaba de un pequeño pueblo en la ladera de una montaña, donde una mujer vivía sola, esperando a alguien que nunca regresaría. Otro mencionaba un secreto enterrado, con detalles que me pusieron la piel de gallina. Esas ideas, aunque distintas, tenían un aire similar a las tramas de las novelas más famosas de Esteban, aquellas que le dieron renombre. Mi corazón latía con fuerza, la garganta seca. No podía ser una coincidencia. Conozco demasiado bien a Esteban. Odia escribir a mano. Siempre decía que hacerlo era lento y desordenado, una pérdida de tiempo. Todo lo suyo, desde los borradores de novelas, las notas de trabajo, hasta las listas de compras, lo hacía en la computadora. Recuerdo una vez cuando le pedí que anotara la dirección de un restaurante y en lugar de tomar el bolígrafo que tenía al lado, encendió el ordenador para escribirla. Entonces, ¿de quién era esa libreta? ¿De una colaboradora secreta? ¿De una admiradora que se la había regalado? Me senté en la silla, con la libreta pesando en mis manos. Una parte de mí quería mostrársela a Esteban en cuanto regresara. Quería escuchar su explicación, pero dudé. Lo conozco demasiado bien. Esteban siempre sabe cómo hacer que todo suene lógico. Sonreiría. Diría que era un regalo de una lectora o una idea antigua de cuando intentaba escribir a mano. Y yo, como tantas veces antes, asentiría y dejaría que todo se hundiera en el silencio. Pero esta vez no. No quería dejarlo pasar. Con cuidado, volví a colocar la libreta en el cajón y la empujé hasta el fondo, como si temiera que desapareciera si no la mantenía oculta. Esa noche volví a quedarme sin dormir. Acostada en la cama, miraba el techo y escuchaba el tic-tac del reloj en la oscuridad. Alrededor de las 2 de la mañana, un leve crujido sonó desde el pasillo. Era un ruido pequeño, pero en el silencio de la noche se oía con claridad, como un susurro inquietante. Me incorporé de golpe, con el corazón latiendo desbocado. No sé por qué. Pensé enseguida en la pequeña puerta que llevaba al ático, esa que Esteban y yo casi nunca abríamos. Me levanté con cuidado, sin encender la luz, temerosa de que la claridad rompiera la verdad que estaba a punto de descubrir. La tenue luz de la luna entraba por la ventana, suficiente para que viera una rendija. La puerta del ático estaba entreabierta. Una corriente de aire frío y húmedo descendía, trayendo consigo olor a papel viejo y encierro. Me quedé inmóvil, con los pies pegados al suelo. El miedo, mezclado con la curiosidad, me paralizaba. Volví a la habitación y sacudí suavemente el hombro de mi esposo. Esteban, despierta. La puerta del ático está abierta. Esteban gruñó, medio dormido, y se levantó con gesto irritado. Se puso las pantuflas y caminó delante de mí por el pasillo, sin decir palabra. Pero cuando llegamos, la puerta estaba cerrada, con el pestillo en su lugar, como si nadie la hubiera tocado. Me quedé mirando, buscando alguna señal, un rasguño, una rendija. Nada. Esteban se volvió hacia mí, con una expresión de cansancio y decepción. «María», dijo en tono grave y agotado, «estás demasiado tensa últimamente. No duermes bien, por eso ves cosas que no existen. Vuelve a la cama. Anda». Me acompañó de regreso. Me acosté, pero mantuve los ojos abiertos, fijos en el techo. Por primera vez, empecé a dudar de mí misma. ¿Y si realmente todo lo había imaginado? En los días siguientes, desde que encontré el misterioso cuaderno, intenté mantener todo normal, aunque por dentro me consumía la inquietud. Empecé a fijarme en cada gesto de Esteban, cada mirada, cada palabra. Últimamente había adquirido una costumbre nueva que solo aumentaba mis sospechas. Alrededor de las 10 de la noche, cuando yo ya estaba en la cama, con un libro en las manos lista para dormir, él decía que debía seguir trabajando en la biblioteca.
Necesito concentrarme un poco, María, solía decir con voz suave pero firme. El manuscrito está en una parte complicada. Duerme tú primero. Yo asentía, sonriendo, pero cada vez que la puerta de la biblioteca se cerraba, sentía como una distancia invisible se abría más entre nosotros. Una noche me desperté con sed. El reloj de la mesa marcaba casi la 1 de la mañana y el segundero parecía contar algo en la oscuridad. Extendí la mano para tocar a Esteban, pero la cama estaba vacía. Las sábanas frías, como si él nunca se hubiera acostado. El corazón me dio un vuelco. Una sensación de inquietud me recorrió el cuerpo. ¿Dónde estaba? Me puse un delgado batín y salí al pasillo, pensando que quizás se había quedado dormido en el escritorio, como otras veces cuando la presión de la editorial lo agotaba. Caminé por el pasillo oscuro. La luz tenue del salón proyectaba sombras extrañas en las paredes. Empujé la puerta de la biblioteca, pero el cuarto estaba vacío. La pantalla del ordenador, apagada. La silla, perfectamente colocada bajo el escritorio, como si nadie hubiera estado allí. Llamé en voz baja. ¿Esteban? Mi voz resonó en el silencio, pero no hubo respuesta. Bajé a la cocina, pensando que tal vez había ido a beber agua, pero también estaba vacía. Solo la luz de la luna entraba por la ventana, haciendo que las sombras de los platos sobre los estantes parecieran espectros. Comencé a caminar por la casa, llamándolo por su nombre, con la voz cada vez más temblorosa. El corazón me latía con fuerza, como si presintiera que estaba a punto de enfrentar algo. Al pasar junto a la escalera que conducía al segundo piso, escuché un paso muy suave, casi imperceptible si no se ponía atención. Levanté la vista y bajo la débil luz del pasillo vi una silueta que bajaba lentamente. Era Esteban. Iba descalzo, caminando con cuidado, como si no quisiera hacer el menor ruido. En su mano llevaba un plato de porcelana, del tipo que usábamos en las cenas de fin de semana. Cuando me vio allí, abrió los ojos de par en par. Una expresión de sorpresa cruzó su rostro. El plato se le resbaló de las manos, cayó al suelo de piedra con un clang agudo y se rompió en pedazos. Ese sonido desgarró el silencio de la noche, me sobresaltó y di un paso atrás. Miré los fragmentos, confundida. El plato estaba vacío, limpio, sin restos de comida ni grasa, como si hubiera sido lavado con cuidado. Eso solo aumentó mi desconcierto. Levanté la mirada hacia Esteban y le pregunté con voz temblorosa: ¿Qué hacías ahí arriba a esta hora? Pensé que estabas en el despacho. Él se agachó y empezó a recoger los pedazos con movimientos lentos, como si quisiera ganar tiempo para pensar en una respuesta. Evitaba mi mirada y dijo con tono forzado: Me quedé atascado con el final del libro. El editor no deja de presionarme, ya sabes. Necesitaba un lugar tranquilo, así que subí un rato. Me dio hambre y subí algo de comida. Me quedé allí, viéndolo recoger los trozos, sin poder creerle del todo. Me arrodillé para ayudarlo. Cuando nuestros dedos se rozaron sobre el suelo frío, sentí un escalofrío de distancia. Esa mano que antes me daba consuelo ahora me helaba la piel. Sabía que estaba bajo mucha presión por parte de la editorial. Las llamadas constantes del señor Ramos, su editor, lo tenían tenso. Tal vez, me dije, solo necesitaba espacio para escribir. Tal vez yo estaba exagerando. A la mañana siguiente, la casa estaba cargada, como si una nube invisible flotara sobre nosotros. Me desperté cansada, con la cabeza llena de dudas sin respuesta. Esteban, evitando verme, se levantó más temprano de lo habitual. Escuché cómo preparaba café en silencio, el suave tintinear de la porcelana, pero sin el habitual buenos días. Se encerró en la biblioteca, cerrando la puerta con firmeza, y supe que no quería interrupciones. Me quedé en el pasillo, mirando aquella puerta de madera, con el corazón apesadumbrado. Cerca del mediodía, Esteban salió, vestido con un conjunto gris y una pequeña maleta en la mano. Se detuvo en la sala, donde yo estaba sentada con una taza de té frío. «Necesito salir unos días», dijo con voz plana, sin emoción. «Quizás vaya a San Luis Potosí. Necesito cambiar de ambiente para inspirarme». Levanté la mirada, sorprendida. Esteban nunca se iba sin avisar.
Siempre planeaba todo con anticipación, me consultaba el itinerario. ¿Por qué tan de repente?, pregunté, intentando sonar tranquila, aunque el corazón me latía con fuerza. Él no me miró directamente. Sus ojos estaban fijos en la ventana, donde la luz del sol se filtraba a través de los vidrios cubiertos de polvo. La idea me vino de repente, respondió con voz monótona. Ten cuidado mientras estoy fuera. Pero justo antes de salir por la puerta, se volvió de pronto y puso sus manos sobre mis hombros. Su agarre fue más fuerte de lo normal, lo que me hizo sobresaltarme. María, dijo en un tono bajo y serio, mientras no esté, no recibas a nadie, ¿me oyes? En especial, a nadie del periódico. Si el señor Ramos, mi editor, viene a buscarme, dile que me fui de viaje y que no sabes cuándo volveré. Asentí, pero dentro de mí crecía una sensación de inquietud. Sus palabras no sonaban como una simple advertencia, sino como una orden, una alerta. Esteban se había ido hacía unas 2 horas cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi al señor Ramos, el editor de Esteban, junto a una joven asistente. Ambos parecían impacientes. Dudé un momento, con la mano en el picaporte, sintiendo cómo se me agitaba el pecho. Las palabras de Esteban resonaban en mi cabeza, pero no podía quedarme ahí sin abrir. Respiré hondo, abrí la puerta y forcé una sonrisa. El señor Ramos no esperó a que lo invitara. Entró directamente al salón con expresión molesta. «Señora María», dijo con voz dura, «sé que Esteban está en casa. No lo encubra más. Necesitamos el manuscrito con urgencia. El plazo venció hace 2 semanas». Manteniendo la calma, repetí exactamente lo que Esteban me había pedido. «Lo siento, señor Ramos, pero Esteban se fue esta mañana para buscar inspiración. No sé cuándo regresará». El señor Ramos soltó una risita irónica que me heló la sangre. Señaló hacia la casa de los Vargas, nuestros vecinos de enfrente. «No me mienta más», dijo con tono cortante. «El señor Vargas me dijo que todas las noches ve la luz del ático encendida hasta muy tarde. Si Esteban trabaja tanto, ya debería tener el manuscrito listo, no esconderse así». La joven asistente, una chica de mirada amable, intervino. «Señora, solo queremos ayudar. Si el señor Esteban está pasando por un bloqueo, debería hablar con nosotros. Podemos apoyarlo». Su tono era suave, pero yo ya no podía concentrarme. Las palabras de Ramos me golpeaban con fuerza. ¿La luz del ático? Nunca me había fijado en eso. Casi nunca subíamos allí. Estaba lleno de cajas viejas y telarañas. ¿Por qué habría una luz encendida? ¿Y por qué el señor Vargas decía verla cada noche? Sentí que el corazón se me detenía. Traté de mantener la compostura mientras los acompañaba a la puerta, prometiendo avisar a Esteban en cuanto tuviera noticias. Pero al cerrar la puerta, me apoyé contra ella, temblando. La mente me daba vueltas. Los fragmentos dispersos empezaban a encajar, los ruidos en el ático, el trozo de embutido que desapareció, el charco en el baño, el cuaderno misterioso, el plato vacío y ahora la luz. Todo apuntaba al mismo lugar, el ático, ese espacio olvidado al que no había subido en años. Ya no sentía miedo. En su lugar, una determinación fría empezó a crecer dentro de mí, como una llama silenciosa que me empujaba a descubrir la verdad. Fui al cobertizo del patio trasero, donde una débil luz del farol de la calle se colaba por la rendija de la puerta. El olor a polvo y aceite viejo me hizo toser. Busqué la vieja escalera plegable que no habíamos usado desde que nos mudamos. Era pesada, cubierta de polvo y telarañas, como si el tiempo la hubiera dejado atrás. Arrastré la escalera por el pasillo del 2º piso, cada paso pesándome, como si llevara conmigo todas las sospechas acumuladas. Cuando la coloqué bajo la escotilla que daba al ático, sentí el corazón latiendo con fuerza, pero no por miedo. Era una urgencia, una certeza de que estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. El pestillo de metal estaba oxidado, tan duro que tuve que usar toda mi fuerza, apretar los dientes y empujar con fuerza hasta que cedió. El sonido del metal hizo clic, como una última advertencia. Levanté la tapa de la puerta y una corriente de aire sofocante y húmedo bajó, trayendo consigo el olor a papel viejo y al encierro de muchos años. Ese olor me revolvió el estómago,
pero no me detuve. Encendí la linterna del teléfono. La luz blanca y fría cortó la oscuridad. Tomé una respiración profunda y subí. Cada peldaño crujía bajo mis pies, como si me guiara hacia un mundo para el que no estaba preparada. El ático era más grande de lo que imaginaba. Un espacio oscuro lleno de cajas de cartón apiladas, muebles viejos cubiertos con sábanas blancas llenas de polvo y telarañas colgando como cortinas fantasmales. La única luz entraba por una pequeña ventana sucia, dejando rayos opacos sobre el suelo de madera. Pasé la linterna por todo el lugar. El corazón me latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. En el rincón más alejado del ático había un pequeño espacio ordenado, como un oasis en medio del caos. Una mesa de madera, una silla con una pata rota y una lámpara de aceite encendida débilmente, arrojando una luz amarillenta, casi moribunda. Y entonces la vi. Una mujer, sentada, de espaldas a mí. Era delgada, con el cabello largo y blanco, enredado, cayendo sobre los hombros como una cascada olvidada. Llevaba un vestido blanco amarillento, con los bordes desgarrados. El sonido del lápiz raspando el papel era lo único que rompía el silencio, como un débil latido de vida. Me quedé paralizada, la garganta se me cerró, incapaz de pronunciar palabra. Balbuceé: ¿Quién? ¿Quién está ahí? Mi voz sonó débil, devorada por la oscuridad. El lápiz se detuvo. La mujer giró la cabeza de golpe. Bajo la luz tenue de la lámpara, su rostro demacrado y pálido apareció. Sus ojos hundidos, cansados, pero con algo familiar que me hizo temblar. Mi mundo se vino abajo. Las piernas me fallaron y tuve que apoyarme en un viejo baúl para no caer. Era Malena, mi hermana, el rostro que no había visto en 30 años, solo en sueños y en fotos borrosas. Malena, a quien toda la familia creía perdida para siempre, estaba allí, en el ático de mi casa, en un estado que me partió el alma. A su alrededor, un pequeño mundo de existencia secreta. Una pila enorme de manuscritos escritos a mano, varias latas vacías, botellas de agua rodando, una manta sucia sobre un colchón delgado y un cubo viejo para sus necesidades. Todo era la prueba viva de una vida en cautiverio. Malena me miró, los labios secos temblando. Intentó hablar, su voz ronca, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Hermana, María, yo... Pero no pudo decir más. Solo me miró, con los ojos llenos de lágrimas, como si me suplicara un perdón que yo aún no comprendía. Ya no oí nada. Las lágrimas brotaron, calientes sobre mis mejillas. Caminé hacia ella como una sonámbula, con las piernas temblorosas y la cabeza dando vueltas. Malena, mi hermana, aquella por quien había llorado hasta secarme el alma pensando que la había perdido para siempre, ahora estaba aquí, viva, como un fantasma dentro de mi propia casa. Le tomé el brazo delgado, sentí cada hueso frágil bajo su piel. Baja al salón, dije entre sollozos, con la voz quebrada. Baja ahora, Malena. La ayudé a ponerse de pie. Dentro de mí se desató una tormenta de emociones. Alegría por haberla encontrado, dolor por verla así, y miedo por las preguntas que gritaban en mi cabeza. ¿Por qué estaba aquí? ¿Quién le había hecho esto? ¿Y Esteban? ¿Qué tenía que ver? La guié por las escaleras. Cada paso de ella era inseguro, como si sus piernas no recordaran lo que era salir de ese oscuro ático. La luz de la casa iluminó su rostro, marcando las facciones hundidas y los ojos entrecerrados, por no estar acostumbrada al resplandor. Parecía una criatura de la oscuridad viendo el sol por primera vez, y eso me rompió el corazón. Malena, mi hermana, que una vez brilló como el sol de Guanajuato, ahora no era más que una sombra frágil. La llevé hasta la sala, la senté con cuidado en el sillón más cómodo, donde la luz suave de una lámpara caía sobre ella como una caricia. Corrí a la cocina, llené un vaso de agua fría y con las manos temblorosas se lo llevé. Malena intentó sostenerlo, pero sus manos temblaban tanto que el agua se derramó. Me arrodillé, sujeté el vaso y la ayudé a beber sorbo a sorbo. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero las contuve. No quería que me viera débil. Ella necesitaba que yo fuera fuerte, al menos por ahora.
Después de unos tragos, Malena empezó a llorar. No era un llanto suave, era un grito silencioso, como si todos los años de dolor reprimido estallaran de golpe. Se derrumbó sobre mi hombro. Su cuerpo delgado temblaba, y yo solo pude abrazarla fuerte, sintiendo cada vértebra a través de su ropa. No le pregunté nada. Solo me quedé ahí, en silencio, dejándola llorar, dejando que las lágrimas se llevaran un poco del peso que había cargado tanto tiempo. Cuando Malena por fin se calmó, empezó a hablar, con una voz entrecortada, apenas un suspiro. «Hermana María», murmuró mirando al suelo, incapaz de mirarme a los ojos. «Nunca pensé que volvería a verte, y menos así». Le tomé la mano, apretándola con suavidad, tratando de transmitirle algo de calor. «Cuéntame, Malena», le dije con voz firme pero tierna. «¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí?». Entonces empezó a contarme. Cada palabra suya era como una cuchillada. Me habló de aquella noche fatal, hace 30 años, cuando su vida se vino abajo. Ricardo, su jefe en la redacción, la había citado en su apartamento para hablar de trabajo. Malena, ingenua y joven, le creyó. Pero cuando llegó, Ricardo estaba borracho. Su mirada ya no era la de un jefe, sino la de un depredador. Intentó forzarla, con una voz cargada de amenaza. Malena se defendió con todas sus fuerzas, lo empujó, pero él no se detuvo. En medio del forcejeo, ella, presa del pánico, tomó una pequeña estatua de mármol y le golpeó la cabeza. «Hermana, solo quería que se detuviera», dijo con la voz ahogada. No quería que pasara eso, pero el golpe fue demasiado fuerte. Ricardo cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra la mesa de café, y quedó inmóvil, sin señales de vida. Malena contó que se quedó paralizada, sin saber qué hacer, con la mente en blanco por el miedo. Justo en ese momento apareció Esteban. Dijo que solo pensaba pasar para invitarla a cenar a nuestra casa, pero al entrar, presenció toda la escena aterradora. «Quería llamar a la policía, hermana», dijo Malena, con los ojos enrojecidos. «Quería entregarme, hacer lo correcto, pero Esteban no me lo permitió. Él se quedó allí, mirándola con una calma escalofriante. «Irás a la cárcel, Malena», dijo con voz fría. «Perderás toda tu vida, déjame ayudarte. Por María te protegeré». Me quedé escuchando, con el cuerpo helado. Esteban, el esposo al que amaba, en quien confiaba, había manipulado a mi hermana usando mi propio amor por él. Convenció a Malena de que ocultar la verdad era la única forma de protegerme, de evitar que nuestra familia cargara con la vergüenza. Esa noche, aprovechando la oscuridad y el aislamiento de las montañas de Santa Rosa, Esteban llevó el cuerpo de Ricardo en su auto, solo. Cavó una fosa en la ladera, en un lugar que nadie conocía, y enterró allí el secreto. Luego llevó a Malena a nuestra casa, cuando yo ya dormía, y la escondió en el ático. «Solo será temporal», le dijo, «hasta que todo se calme». Pero temporal se convirtió en 30 años. Esteban transformó a Malena en un fantasma, viviendo en secreto en la casa de su propia hermana. Cuando la policía investigó, descubrieron que Ricardo había retirado una gran suma de dinero antes de desaparecer. Esteban hábilmente difundió el rumor de que Malena y Ricardo tenían una relación y que habían huido juntos. Esa historia, junto con la desaparición de ambos, hizo que todos, incluso yo, creyéramos que era verdad. La investigación se estancó y Malena, a ojos del mundo, se convirtió en una fugitiva que abandonó a su familia. Me quedé allí, con las lágrimas cayendo por mis mejillas, pero no de tristeza. Era rabia, era el dolor de la traición. Recordé los días después de la desaparición de Malena, cuando lloré hasta quedarme sin fuerzas, cuando nuestra madre envejeció de golpe por la pena. Recordé la repentina carrera literaria de Esteban, sus novelas exitosas, la riqueza y la fama que alcanzamos. Todo, al final, construido sobre el dolor y el sacrificio de mi hermana. «No lo sabía, Malena», susurré con la voz quebrada. «No sabía nada. Confié en él». «Los primeros años en el ático fueron un infierno, hermana», continuó Malena con voz ronca, la mirada perdida como si reviviera aquellos días oscuros. «Vivía con miedo, con culpa y con una soledad insoportable.
Cada noche soñaba que la policía venía por mí, o peor, que me quedaba atrapada para siempre en la oscuridad. Hizo una pausa y respiró temblando. Para no enloquecer, empecé a escribir. Escribía sobre las historias que soñaba, sobre mundos donde podía ser libre, donde no era una sombra. La escuché, sintiendo cada palabra como una puñalada. Imaginé a Malena, la joven llena de vida que fue alguna vez, encogida en aquel ático frío, aferrándose al lápiz como a la última chispa de esperanza. Y un día, continuó, Esteban encontró mis escritos. Pensé que me animaría, que me diría que los guardara para mí. Pero no, hermana. Sus ojos brillaron, como si hubiera descubierto un tesoro. Dijo, Malena, tienes talento. Escribe, escribe para mí. Yo seré tu voz ante el mundo. Me quedé paralizada. La cabeza me daba vueltas. Recordé aquella época, cuando Esteban anunció de repente que dejaba su trabajo de contable en el periódico para seguir su pasión por la escritura. Amigos y familiares se sorprendieron porque antes nunca había mostrado interés por la literatura. Yo me sentí orgullosa de él, pensando que había encontrado una chispa creativa que jamás imaginé. Pero ahora, la verdad era como una bofetada. Esteban no era escritor. Era un ladrón que había robado el talento de Malena, convirtiéndola en una escritora fantasma, un fantasma en el sentido más literal, encerrada en mi propia casa. Malena continuó, con la voz temblorosa pero llena de amargura. Muchas veces quise detenerme, entregarme a la policía. No podía soportar la culpa, la sensación de estar viviendo una vida que no era mía. Pero cada vez que lo decía, Esteban me amenazaba. Decía que si me entregaba, tú serías la que más sufriría. Decía que no soportarías el golpe de saber que tu hermana había cometido un crimen y que tu esposo era su cómplice. Decía que perderías todo, tu familia, tu reputación, todo lo que amas. Me mordí el labio, las lágrimas corrían por mis mejillas. Las palabras de Malena me desgarraban el corazón. Esteban había usado mi amor y el amor de Malena hacia mí para manipularla, para mantenerla en la oscuridad. Me cubrí el rostro, tratando de contener los sollozos. Perdóname, Malena, susurré con voz quebrada. No lo sabía. Nunca imaginé que... Pero Malena negó con la cabeza, tomó mis manos, y sus dedos delgados las apretaron con fuerza, como queriendo sacarme del dolor. No te disculpes, hermana, dijo. Yo también dejé que me manipulara. Tenía miedo. Creí que hacer lo que él decía era la única forma de protegerte. Contó que vivir así en secreto se había vuelto cada vez más difícil, especialmente desde que me jubilé y pasaba más tiempo en casa. Antes, como salía temprano y regresaba tarde, y me iba a dormir justo después de cenar para tener fuerzas al día siguiente, nunca lo noté. Por eso tenía que bañarme rápido cuando ustedes salían, dijo bajando la mirada. Por eso tenía que robar comida del refrigerador en la noche. Trataba de no dejar rastros, pero a veces era torpe, como el charco de agua en el baño o el trozo de salchicha que compraste. De pronto recordé todos esos detalles extraños, señales que había decidido ignorar. Ahora todo tenía sentido, pero un sentido demasiado doloroso para aceptar. Pensé en las novelas de Esteban que había leído y admirado. Siempre me había preguntado por qué los escenarios parecían tan antiguos, tan nostálgicos, como si el tiempo se hubiera detenido décadas atrás. Los personajes no usaban celulares, no existía internet. Se escribían cartas, se esperaban en vano, como almas perdidas. Ahora lo entendía. No era un estilo literario. Era porque el mundo de Malena realmente se había detenido hace 30 años. Ella estaba atrapada en el pasado. Solo podía escribir sobre lo que conocía. Esas historias de dos personas que nunca logran encontrarse eran el reflejo de su propia tragedia, una vida separada del mundo exterior. Malena me tomó las manos, con los ojos llenos de lágrimas. Hermana María, dijo con voz temblorosa pero firme, ya no puedo vivir así. He pagado por mi error durante 30 años en esta prisión. Ahora quiero enfrentar la verdadera justicia. Quiero entregarme. Sus palabras fueron como una última puñalada, cortando los últimos hilos de esperanza que me quedaban.
Ya la había perdido una vez, cuando creí que se había ido lejos. No quería perderla otra vez. Pero al mirarla a los ojos, supe que era lo que necesitaba, la liberación, la verdad, por dolorosa que fuera. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero asentí, apretando su mano con fuerza. «Está bien, Malena», dije con la voz entrecortada. «Te llevaré a la comisaría. Vamos a enfrentarlo todo juntas». La abracé, sintiendo su cuerpo frágil en mis brazos. Mi corazón estaba lleno de dolor, pero también había una pequeña chispa, la esperanza de que, aunque tarde, aún podía ayudarla a recuperar su libertad. A la mañana siguiente, vestí a Malena con una de mis ropas limpias. El vestido le quedaba grande en su cuerpo delgado, pero al menos la hacía ver más presentable. No habíamos dormido en toda la noche. Me senté junto a ella en la sala, contándole cómo había cambiado el mundo. Los edificios altos, los teléfonos inteligentes de los que nadie podía despegarse y las personas queridas que ya no estaban con nosotras. Malena solo escuchaba en silencio, con la mirada perdida, como si intentara imaginar un mundo que le habían arrebatado. Conduje hasta la comisaría central con Malena sentada a mi lado. Estaba encogida en el asiento del pasajero, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en la ventana, como si fuera una extraña que veía por primera vez un planeta desconocido. «Todo ha cambiado demasiado», susurró, asombrada al ver los autos eléctricos pasar o a los niños tomando fotos con sus teléfonos. Le tomé la mano y la apreté con suavidad, tratando de transmitirle algo de valor. «Estoy aquí, Malena», le dije con voz temblorosa. «Vamos a superar esto juntas». En la comisaría pedí hablar directamente con el jefe de detectives. Al principio se negaron, diciendo que necesitábamos una cita, pero cuando mencioné la desaparición de Malena del Rosario, ocurrida 30 años atrás, su actitud cambió por completo. Un oficial nos llevó a una sala de interrogatorios, una habitación pequeña con paredes grises y una mesa metálica helada. Con mi ayuda, Malena comenzó a contar su historia. Su voz era clara y serena, como si hubiera ensayado esas palabras 1000 veces en su mente. Habló de aquella noche fatal, de Ricardo, del golpe accidental que le arrebató la vida y de cómo Esteban la escondió en el ático, convirtiéndola en un fantasma durante 3 décadas. Los policías escuchaban con incredulidad. Uno tomaba notas sin parar, mientras otro hablaba por radio con tono urgente. La confesión de Malena sacudió toda la comisaría. Los archivos del caso se reabrieron de inmediato. Un equipo de investigación fue enviado a mi casa para registrar el ático y recolectar pruebas de la vida oculta de Malena. Los manuscritos, las cajas de comida, la manta sucia. Otro grupo, siguiendo las indicaciones precisas de Malena, partió hacia la ladera del Monte Santa Rosa. Después de unas horas de búsqueda, encontraron restos humanos enterrados bajo un viejo árbol en lo profundo del bosque. Los análisis preliminares de ADN confirmaron que se trataba de Ricardo, el hombre que todos creían que había huido con ella. La orden de arresto contra Esteban se emitió ese mismo día. La policía montó una emboscada en nuestra casa, esperando su regreso de un viaje en busca de inspiración en San Luis Potosí. Yo no estaba allí, pero más tarde, el señor Vargas, nuestro vecino, me contó que Esteban no opuso resistencia cuando lo esposaron frente al portón. Solo bajó la cabeza, con el rostro inexpresivo, como si siempre hubiera sabido que este día llegaría. Al escuchar aquello, sentí un vacío extraño. El hombre al que alguna vez amé, en quien confié ciegamente, ya no era más que una sombra distante, cargando con el secreto que destruyó a toda mi familia. Contraté al mejor abogado para Malena, alguien que se comprometió a luchar para que recibiera clemencia. Con el argumento de defensa propia y los 30 años que pasó encerrada, manipulada por Esteban, creía que la justicia la vería como una víctima, no como una criminal. Pasé todo el día preparando cosas para llevarle, ropa limpia, libros y los platillos que más le gustaban de niña. Quería que supiera que, pasara lo que pasara, siempre estaría a su lado. Pero unos días después, mientras empacaba las cosas para visitarla, sonó el teléfono. Una voz fría y formal habló del otro lado de la línea. «Señora María, lamentamos informarle. Malena del Rosario se quitó la vida en el centro de detención anoche».
El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe seco. Mi mundo volvió a hacerse pedazos. Malena, mi hermana, la que acababa de recuperar, había elegido irse para siempre, dejándome sola en un dolor que no tenía palabras. Había dicho la verdad, había enfrentado su pasado, pero tal vez no pudo soportar otro juicio ni las miradas de un mundo que no perdona. El oficial dijo que Malena había dejado una carta para mí. Esa tarde me la entregaron. La sostuve con las manos temblorosas, mirando su letra suave y familiar, la misma que había visto en el cuaderno del ático. Pero ahora era una letra torpe, inestable, como si hubiera usado sus últimas fuerzas para escribirla. Abrí la carta y las lágrimas corrieron antes de leer la primera línea. «Querida hermana María», escribió, «cuando leas esto, ya seré verdaderamente libre. Durante 30 años escribí para sobrevivir, para no desaparecer, pero nunca pude escribir con mi propio nombre. Viví como un fantasma, y ahora es momento de que ese fantasma se disuelva. No me arrepiento de haber dicho la verdad. Fue lo único correcto que hice. No estés triste. Piensa que he terminado la historia de mi vida. El manuscrito final sigue en el ático, dentro de una caja de madera bajo la mesa. Es la única obra que escribí sobre mí misma. Si puedes, deja que lleve el nombre de Lucía del Rosario». Doblé la carta, la abracé contra mi pecho y la empapé con mis lágrimas. Lucía del Rosario. El nombre que Malena quería usar si alguna vez se convertía en escritora. El nombre que le arrebataron. Sabía que debía cumplir su último deseo. Buscaría ese manuscrito y lo sacaría a la luz para que el mundo conociera la historia de Malena. No como un fantasma, sino como una mujer, una escritora, un alma que luchó por ser libre. El juicio contra Esteban se celebró unos meses después, convirtiéndose en un escándalo que sacudió a todo México. La prensa lo llamó el escándalo del escritor y el fantasma del ático. Los periódicos llenaron sus portadas con la historia de Malena, una joven encerrada, despojada de su libertad y utilizada para construir la fama de un hombre que no lo merecía. Ante las pruebas irrefutables, los restos de Ricardo hallados en la montaña de Santa Rosa, los manuscritos encontrados en el ático y el testimonio de Malena antes de morir, Esteban bajó la cabeza y confesó. Fue acusado de múltiples delitos: apropiación indebida de derechos de autor, privación ilegal de la libertad, complicidad para encubrir un crimen y obstrucción a la justicia. La sentencia fue un final merecido, pero no sentí alivio. Para mí, Esteban había muerto el día que descubrí la verdad, el día en que el hombre al que amé se convirtió en un desconocido. No asistí al juicio, no podía enfrentarme a él, no podía mirar a los ojos que alguna vez me dijeron palabras de amor, pero que escondían un secreto tan terrible. En lugar de eso, regresé a la casa, que alguna vez fue un hogar, pero ahora solo era un espacio lleno de recuerdos dolorosos. Una tarde, cuando la luz del sol se apagaba sobre la calle empedrada, decidí volver al ático. Esta vez ya no sentí miedo ni opresión. Subí cada peldaño con una linterna en la mano, pero el corazón más liviano, como si estuviera buscando una parte de Malena que ella había dejado atrás. Encontré la caja de madera bajo la mesa, tal como ella había escrito en la carta. Era una caja pequeña, vieja, pero bien cuidada, como si guardara su último tesoro. Dentro había un montón de manuscritos, escritos a mano con cuidado sobre hojas ya amarillentas. La letra suave y fluida de Malena aparecía clara, como si ella estuviera allí, contándome su historia. Bajé la caja a la sala, me senté bajo la luz del escritorio y comencé a leer. Era una autobiografía, una novela sobre su propia vida. Escribía sobre nuestra infancia, sobre los días corriendo por los prados de Guanajuato, sobre los sueños de ser escritora que alguna vez me confesó. Contaba la noche terrible que le robó el futuro, los 30 años vividos en la oscuridad y la fuerza increíble que tuvo para no dejar que su alma se rompiera. Cada página era una puñalada, pero también una canción sobre la resistencia, sobre el amor por la vida, por dura que fuera. Pasé semanas editando el manuscrito, revisando cada línea con cuidado, como si tocara el alma de Malena. Hubo noches en las que me quedé hasta el amanecer,
con lágrimas corriendo mientras leía los pasajes donde hablaba de su soledad en el ático o de las veces que imaginaba ser libre, salir a la luz del sol. El libro no era solo su historia, sino la voz de una persona olvidada, despojada de su identidad. Sabía que debía llevarlo al mundo, para que Malena no fuera solo un nombre en mi memoria, sino una verdadera escritora. Contacté a la editorial que había trabajado con Esteban. Al principio, dudaron, temerosos por el escándalo que lo rodeaba. Pero cuando envié el manuscrito de Malena, quedaron completamente convencidos. «Esto es una obra maestra», me dijo el editor por teléfono, con la voz llena de emoción. «La publicaremos y lo haremos con todo el respeto que Malena merece». El libro se publicó bajo su verdadero nombre, Malena del Rosario. En la primera página, en lugar de un prólogo, solo escribí una frase. Nadie debería ser encarcelado en la oscuridad, especialmente si ama la libertad. Era mi mensaje para ella, para mi hermana querida, a quien amé más que a nada en este mundo. El libro se convirtió en un fenómeno. Los lectores de todo México, y luego del mundo entero, quedaron conmovidos por la historia de vida de Malena. Admiraban su talento literario, la sinceridad y la poesía en cada línea. Las obras antiguas de Esteban, ahora reeditadas bajo el nombre de Malena, también volvieron a venderse, como una forma de hacer justicia. Malena, aunque ya no estaba, finalmente se convirtió en una verdadera escritora, reconocida y amada. Leía las reseñas, las cartas de los lectores, y sentía el corazón apretado pero cálido. «Lo lograste, Malena», pensé. «Recuperaste tu voz. A veces todavía subo al ático. Ahora ya no es un lugar de encierro, sino que ha sido limpiado y convertido en una pequeña biblioteca. Abro la ventana para dejar que la luz del sol entre, iluminando los estantes donde las obras de Malena están colocadas con respeto. Me quedo ahí, mirando la calle llena de vida. La voz de Malena ha sido recuperada, y la justicia, de algún modo, se ha cumplido. Sé que ella está en algún lugar, en la luz del sol, en las páginas de los libros y en mi corazón, libre para siempre». Y cuando todo terminó, entendí algo. No hay muro lo bastante grueso para encerrar la verdad por siempre. La mentira, por más hábilmente que se oculte, se pudre con el tiempo, como el polvo que cubre los viejos estantes. La vida de Malena lo demuestra, que el silencio a veces puede ser más cruel que la culpa, y que el miedo puede convertir a una persona en un fantasma dentro de su propia existencia. Si hay una lección que quiero dejarles, es que se atrevan a enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, que hablen, aunque su voz tiemble, porque solo cuando nos atrevemos a salir de la oscuridad somos realmente libres, y solo cuando la verdad es dicha, las almas encarceladas pueden descansar. La historia que acaban de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o enfrentarías todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.